leímos 2 de Pedro 1, versículos 16 al 21, que leía hace un momento el pastor Carlos, y ese va a ser nuestro punto de reflexión en esta mañana, en este tercer tema. Tiempo de confiar en lo más seguro. Es el título del tema, de este tercer tema de nuestra serie, Cree y ama su palabra porque es confiable. Tiempo de confiar en lo más seguro. La semana última, nada más, el sábado pasado, no el día de ayer, el sábado pasado nada más, por los medios de comunicación, creo que todos fuimos testigos de este intento fallido de asesinato del expresidente y actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Un joven de 20 años, encaramado sobre el techo de una vivienda a unos 130, 140 metros de distancia del estrado donde estaba hablando Donald Trump, y hizo entre 3 y 4 disparos. Uno de ellos rozó la oreja derecha de Donald Trump. La foto que vas a ver a continuación en la pantalla reconstruye la trayectoria de esa bala. La foto que tienes al lado izquierdo es segundos antes de que Donald Trump hiciera un giro en su cabeza. Si él no se hubiera movido, la bala hubiera cruzado, a la altura de la 100 hubiera cruzado como ves ahí trazado en la imagen. Lo hubiera matado, definitivamente lo hubiera matado. Pero en una fracción de segundos, Donald Trump hace un giro hacia su derecha y su cabeza queda en un ángulo diferente. Es ahí donde sale el disparo y solamente la bala le rozó la oreja derecha. Una fracción de segundo para salvarle la vida, una fracción de segundo en que gira el rostro y cambia absolutamente la historia en una fracción de segundos. Ese hombre lo estarían enterrando hace una semana atrás. Y sin embargo se volvió a presentar y él dijo algo interesante. Dijo: solamente estoy vivo por la gracia de Dios. Un leve movimiento de su cabeza, un leve giro de la cabeza de Trump hizo que en una fracción de segundos quedara en un ángulo absolutamente diferente al que estaba al inicio, y eso hizo que esta bala no lo terminara por matar. Muchos concluyen que la conclusión de mucha gente americana está resumida en una sola frase, y esa sola frase fue: Trump tuvo suerte. Pero esto no se puede atribuir solamente a la suerte. Esto no podemos, los creyentes al menos, no podemos pensar que este fue un asunto del azar, que él tuvo algo de suerte al girar la cabeza. No podemos verlo desde ese ángulo. Tiene que haber respuestas más relevantes que solamente el azar o la suerte. Y las respuestas para estas preguntas no las vamos a encontrar en el corazón del ser humano, solo la podemos encontrar en la palabra del Señor. Leamos Job capítulo 14, entonces tendremos la respuesta que necesitamos a esta pregunta. ¿Fue suerte? ¿Fue azar? ¿Qué fue? Ninguna de las dos. Job capítulo 14, verso 1 hacia adelante dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente, preste atención a este versículo 5. Ciertamente sus días, está hablando del hombre, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, le dice a Dios Job, le pusiste límites de los cuales no pasará. Déjame leerte ese último versículo 5 en la versión Palabra de Dios para Todos. Se lee así: es que la vida del ser humano tiene un límite y tú conoces su duración. Eres tú quien fijaste ese límite y por eso no puede cambiarse. Tú fijaste, Dios, ese límite de vida al ser humano y por eso no puede cambiarse. Eso significa, mis queridos hermanos, que no importa, escucha con cuidado, no importa lo que tú hagas o lo que yo haga o lo que no hagamos cualquiera de nosotros, hay un día, escucha, hay un día prefijado por Dios de antemano desde la eternidad para nuestra partida.
habrá un día específico, una hora específica. Entonces, si Dios ha fijado un punto de partida para nuestras vidas, también ha fijado un día, así como de nacer, también ha fijado un día para que tú y yo partamos, muramos. Insisto, no importa lo que hagas, no importa lo que hagamos. Más allá de eso, el día de nuestra partida ya está establecido y nada, ni nadie lo va a poder detener. Esa es la razón por la que Trump sigue vivo. Y esa es la misma razón por la que otros presidentes no lo están. Y esa es la razón por la que tú y yo estamos vivos en esta mañana, aquí sentados en este lugar. Así que aprendamos, mis hermanos. Si hay un principio y un fin establecido para nuestras vidas, piensa esto, si hay un principio y un fin establecido para nuestras vidas, entonces debemos vivir de tal manera que no desperdiciemos este maravilloso don de la vida que nos ha sido dado por Dios. Entonces vivamos cumpliendo el propósito para el cual se nos ha dado la vida. Vivamos cumpliendo el propósito para el cual nuestra vida se nos ha sido asignada. Y yo siempre insisto en esto. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Dedicarte a tus hijos nada más? ¿Dedicarte al trabajo nada más? ¿Dedicarte a tu religión nada más? Esas son cosas muy terrenales. Tienen que haber cosas más relevantes por las cuales vivir. Tiene que haber propósitos mucho más elevados por los cuales valga la pena invertir nuestras vidas. Entonces la pregunta es, mis hermanos, ¿cómo debemos vivir? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que debemos vivir? Nos obliga a preguntarnos eso. Hechos como los que acabo de comentar, este intento de asesinato que no se culminó por la razón que ya estamos viendo a través de la Escritura, nos obliga otra vez a ver la realidad de la vida, cuán corta puede ser esta y cuán rápidamente, como dice la Escritura, pasa nuestra vida. Es como una niebla que aparece y luego deja de ser. Pero quién sabe el tiempo y la hora en que eso va a ocurrir, en que aparece y deja de ser. Solamente Dios. Hay un tiempo prefijado. La pregunta es, ¿cómo debemos vivir entonces? Si se nos ha asignado un tiempo de vida sobre la tierra que no sabemos hasta cuándo va a durar, la pregunta es, ¿cómo debemos vivir? De hecho, que hay un libro que se escribió en la década de los 70 bajo un título parecido. El título real era ¿Cómo debemos vivir entonces? Y ese libro fue escrito por el filósofo y teólogo y pastor Francis Schaeffer, un estadounidense que en dicho libro hace un interesante análisis. Por cierto, este es uno de los mejores, hasta ahora yo no conozco ninguna otra parte de él, uno de los mejores teólogos y filósofos cristianos. No se ha levantado otro como este en realidad. Escribió varios libros entre la década de los 70 y 80 y uno de ellos fue precisamente, ¿cómo debemos vivir entonces? En ese libro Schaeffer hace un interesante análisis del ascenso y la caída del pensamiento y la cultura occidental. Y su análisis en este libro particularmente toma un punto de partida, cómo es que han influido las diferentes culturas y las diferentes eras de la tierra, cómo han influido en el pensamiento del ser humano. ¿Dónde empieza su viaje de análisis? Empieza en la antigua Roma. Ese es su primer capítulo en el libro. Empieza a hacer un análisis de lo que Roma aportó al mundo, ¿no? Interesantes aportes en la filosofía, ingeniería, en el gobierno, y va pasando, empezando desde la era romana, va pasando por la Edad Media, la era del Renacimiento, la era de la Reforma, la era de la Ilustración, desembocando a la época moderna y a la época posmoderna, en todo ese análisis. Y en cada momento Schaeffer va diciendo, en este tiempo lo que aportaron fue esto, lo que aportaron fue esto. Y al decir aportar está hablando de cómo fue moldeado el pensamiento del ser humano en los diferentes tiempos y eras. Schaeffer dice que cada periodo en la historia de la humanidad trajo consigo importantísimos cambios filosóficos, culturales y teológicos, y cada uno de estos contribuyó a la actual complejidad del pensamiento occidental, del cual nosotros somos parte.
El análisis de Francis Schaeffer en este libro, Cómo debemos vivir entonces, profundiza en realidad en el estado del pensamiento de la cultura occidental, pero que está en el umbral de su declive. Y esto está peor, porque este libro salió en la década de los 70, estamos en 2024. Entonces, ese declive que él ya vio y dio señales, eso está mucho más abajo todavía de lo que nosotros imaginamos hoy en día. Y este declive se caracteriza por una serie de ámbitos sociales, morales, intelectuales, hermanos, que no hay necesidad de explicarlos porque todos los días los vamos viendo y están delante de nuestros ojos. Cito algunos ejemplos de esto, por ejemplo, de este declive del pensamiento y la vida del ser humano, ¿no? Por ejemplo, la corrupción en todos los niveles de la sociedad. ¿Dónde no hay corrupción? Díganme, por favor, ¿dónde no hay? Por otro lado, otra característica, el menosprecio de la vida. Por eso es que han crecido los altos niveles de asesinatos, hermanos. Ya no hay un respeto por la sacralidad de la vida dada por Dios. ¿Y por qué? Porque ya se perdió de vista al ser humano como alguien, como mi prójimo, creado a imagen y semejanza de Dios. Ya se perdió de vista eso. Un tercer aspecto, el abierto libertinaje sexual y de inmoralidad disfrazada, por cierto, de movimientos pro igualdad de género. Un avance increíble en la tecnología, sí, que nos vanagloriamos mucho los seres humanos y creemos que hemos avanzado porque la tecnología ha crecido y ha despuntado, pero por un lado, la tecnología nos ha puesto en contacto con todo el mundo, por eso se llama al mundo ahora la gran aldea global. Hoy estamos acá y me pueden estar viendo en otro lugar. De hecho, que en esta semana me mandaron por un WhatsApp y que están escuchando el mensaje en otro país. Esto es lo que ha logrado la tecnología. Sí, es cierto, como alguien dice, es un gran avance, pero nos ha aislado cada vez más detrás de pantallas y eso ha hecho que el centro del mundo seamos nosotros. Nos hemos individualizado. Por otro lado, usted tiene como otra señal de declive de la humanidad, la negación del sagrado pacto matrimonial diseñado por Dios, enmascarado, por cierto, por aparentes derechos individualistas. Es decir, mucha gente dice hoy en día, tengo derecho a ser feliz a mi manera. ¿Y qué quiere decir con que tengo derecho a ser feliz a mi manera, como yo quiera? Es decir, como conviviente, o a través de una relación lésbica, o a través de una relación homosexual, o siendo simplemente madre soltera, o imponiéndose una soltería sin propósitos. Eso no se ajusta al plan de Dios. Eso violenta el sagrado pacto del matrimonio. Eso borra de la mente de la gente por qué existe el matrimonio y sus razones de ser, según Dios. Schaeffer identifica en este libro diferentes signos que funcionan como indicadores de este declive. Todo lo que le estoy mostrando en este pequeño cuadro no lo dice en este libro, yo simplemente lo estoy sumando porque eso es lo que vemos a diario, esto es lo que estamos viviendo tú y yo. Entonces podemos ver que es cierto. En la década de los 70 ya Schaeffer estaba viendo esto, que esto iba a cada vez llevar a peor estado al corazón del ser humano y lo está llevando en realidad. ¿Cuál es la solución que plantea? Porque no solamente Schaeffer hace un análisis, es interesante porque termina el libro haciendo ciertas recomendaciones. ¿Cuál es la solución a este gran problema? Schaeffer dice que es necesario volver a los principios fundacionales que una vez sustentaron los periodos más prósperos del Occidente. Principios arraigados en el reconocimiento de la verdad absoluta y de un marco teísta. No entiendo nada, pastor. Claro, es filósofo, ¿no? Te lo digo en simple. ¿Cuál es la solución que propone Francis Schaeffer? Es volver a Dios y volver a su palabra. Volver a creer, a amar a Dios y a su palabra, porque solamente la palabra de Dios es confiable. Esa es la verdad absoluta de Dios. La solución es esa, mis hermanos. Quienes leyeron el libro, década 70, ¿escucharon las conclusiones de Schaeffer? Para nada, hermanos. ¿Por qué debemos vivir no como Schaeffer recomienda, sino como la Escritura recomienda? Creer en el Señor, amarle,
amarle a Él, amar su palabra, porque son confiables. ¿Por qué debemos vivir de esa manera? Te doy 2 razones en esta mañana rápidamente. Primera razón, toma nota por favor, porque es tiempo, ahora, es tiempo de confiar en lo más seguro. Necesitamos confiar en lo que es más seguro en este tiempo. Y eso nos lleva a esta siguiente pregunta. ¿Qué es confiable en esta vida, mis hermanos? ¿Qué es confiable? ¿Puedes tú confiar en los alimentos que ingieres? Si tú y yo sabemos que los productores de esos alimentos suelen mentir acerca de la producción, contenido y beneficios de los alimentos. Te dicen una cosa y no es cierto. ¿Puedes confiar en los medicamentos? Tú sabes mejor que nadie que los laboratorios que los producen pueden ocultar o manipular las contraindicaciones de un medicamento. Tú puedes confiar en las redes sociales sabiendo que cualquier persona podría robar tu información por las redes, y de hecho que eso está ocurriendo, y hay una serie de problemas que desata esto con la información personal de uno, cuando da demasiada información y se cuelga demasiados TikTok y fotitos, y estoy acá y ya estoy comiendo mi ceviche. ¿A quién le importa eso, no? Y sacan foto de todo, estoy comiendo mi sándwich de chicharrón. ¿A quién le importa eso? Pero toda esa información, hay gente malvada que la va captando y te va haciendo todo un seguimiento. ¿Podrías confiar en tus autoridades policiales, militares, congresales, judiciales, viendo hasta dónde está enraizada la corrupción el día de hoy? ¿Puedes confiar en los sistemas educativos a ojos cerrados, sabiendo que probablemente les están metiendo por el subconsciente a tus propios hijos e hijas una currícula basada en la ideología de género, sin decírtelo a ti? ¿Podrías confiar en los sistemas educativos así a ojos cerrados? ¿Puedes confiar ciegamente en los billetes, en todos los billetes y las monedas? Nadie. Uno ya tomó como costumbre, estás chequeando, no estás viendo al contraluz, estás palpando, y ya casi uno se ha vuelto especialista, ¿no? Hasta mascas las monedas. ¿Por qué? Porque desconfiamos. No podemos confiar. Puedes confiar en certificados, títulos profesionales, facturas importantes, testamentos, contratos. Ay, hermanos, si uno mismo no va y comprueba, este notario es verdadero, se puede confiar, uno echa sus averiguaciones y no toma un documento así por así hoy en día. Hermanos, lo que quiero decir es que ya no confiamos en nada ni en nadie, hermanos. Así está el estado del corazón ser humano. ¿Quién o qué es confiable entonces en estos tiempos? Solo Dios y su palabra. A diferencia de todo esto, solamente podemos confiar y encontrar respuestas a todas nuestras inquietudes y saciedad a todas nuestras necesidades solamente en Dios y su palabra. Necesitamos confiar en Dios y necesitamos confiar en su palabra. El apóstol Pedro, en este texto que se leyó, regreso a 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 19, hacia adelante, nos da 3 verdades que necesitamos rescatar en estos tiempos. Dice en el verso 19 de Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, se está refiriendo a toda la escritura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Te decía, Pedro nos muestra 3 grandes verdades por las cuales nosotros, tú y yo, podemos confiar en la palabra del Señor, que es lo más seguro para nosotros en estos tiempos. Necesitamos confiar en lo más seguro en estos tiempos. ¿Qué es lo más seguro? La palabra del Señor, pero necesito tener seguridad de que la palabra es segura, me dirás. Ok, Pedro te trae la respuesta. 3 cosas por las cuales podemos confiar en la palabra del Señor. Número 1, dice Pedro, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiso decir Pedro? Que la Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y porque es la palabra de Dios, por eso es segura. Es por eso que el apóstol Pedro hace
todas estas nobles afirmaciones, usa estos adjetivos calificativos con respecto a la Biblia. Cuando dice la profecía o las palabras proféticas, son expresiones que hacen referencia a la misma palabra escrita de Dios. Necesitamos recordarnos, mis hermanos, que esta carta fue escrita a los creyentes que están siendo perseguidos y han sido dispersos por diferentes lugares. Si usted retrocede a la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 1, así empieza Pedro, apóstol de Jesucristo, está mencionando cuáles son los destinatarios de la carta, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y como esos nombres no nos son familiares y nos podemos confundir y así no nos perdemos, te he puesto este mapa, ¿no? Sí, pastor, si no voy a creer que soy medio fronterizo. Necesito algo que me sirva de referencia. Ok, tiene este mapa en el tiempo del apóstol Pedro. Todo lo que ves acá es lo que es actualmente Turquía, lo que antes se llamaba Asia Menor. Y ahí están todos los nombres que acabas de leer en 1 Pedro 1:1, ¿no? Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia, todo lo que menciona, ahí están los esparcidos. En la parte de abajo, en tu parte derecha, tú te das cuenta, ahí está Jerusalén, casi al final, ahí está Jerusalén. Si subes un poco está la otra iglesia de Antioquía, para que te ubiques nada más. Entonces toda la parte superior es lo que actualmente es Turquía. Ahí fueron esparcidos, ahí estaban siendo perseguidos los creyentes y fueron a parar por esos lados. Recordemos que la carta de 1 y 2 de Pedro está dirigida a esos creyentes en esas condiciones precisamente, en tierras de Asia Menor. Y es evidente que ellos están oyendo en esos lugares, se han encontrado con una diversidad de doctrinas extrañas y raras. Falsos maestros, doctrinas, estilos de vida inmoral, falsas espiritualidades. De hecho, que se tuvieron que encontrar con todo eso. Porque la carta nos revela eso, por lo menos la segunda carta de Pedro, si tú te das cuenta, el siguiente capítulo que hemos leído de este primer capítulo de 2 de Pedro, ya empieza a describir a falsos maestros. Hay advertencias que le está haciendo el apóstol Pedro. Es por eso que el apóstol resalta en esta carta la importancia de la supremacía de Cristo. Eso es lo primero que tú captas en las dos cartas. Y sumado a la supremacía de Cristo, también la supremacía de la palabra de Dios. Estas dos cosas son muy importantes para Pedro, para recordarles a este grupo de creyentes que están siendo perseguidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se están topando con una serie de herejías y de enseñanzas, con interpretaciones privadas, a título de espiritualidad o a título a veces que no, yo creo igual que tú, yo creo en el mismo Dios que tú. Y es exactamente el mismo panorama que nosotros estamos viviendo en estos días. Así que presta atención, regreso, versículo 19, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Pero ¿en qué sentido es segura? Porque dice Pedro que es segura. Porque la Biblia, otra vez, la Biblia es la palabra de Dios y por eso es segura y por eso es confiable y por eso creemos lo que dice, porque si no, no lo haríamos. Sin embargo, insisto, Pedro sabía que esta verdad de que la palabra de Dios es la verdad de Dios, esta verdad en la mente y en el corazón de los creyentes esparcidos por toda esta zona, como acabo de mostrarte, se iba a topar con un mundo que pensaba totalmente distinto a ellos, totalmente contrario a ellos, como nosotros. Te bautizas, todo es lindo acá dentro de la iglesia, estás cautivado por la palabra y te encuentras con verdades profundas, decides por Cristo, regresas a tu universidad. ¿Acaso ellos piensan igual que tú? Te sientas en el escritorio de tu empresa, ¿acaso el resto de tus compañeros piensan lo mismo que tú? Entonces empiezas a experimentar el sinsabor del choque de la realidad. Pedro sabe que estos creyentes se van a encontrar con pensamientos contrarios a su cristianismo, se iban a topar con gente que no tiene una mente bíblica como la de ellos.
con gente con apariencia de religiosidad y de espiritualidad cristiana, pero que no iban a creer lo mismo en lo cual ellos fueron preparados y adiestrados. Igual que hoy en día, mis hermanos. Exactamente el mismo panorama, el mismo contexto. En una sociedad, aclaro esto, en una sociedad pospandemia como la que estamos viviendo, nosotros, escucha, la mente de los cristianos ha cambiado enormemente. Ya no es la misma y tengo que decir, no para bien, tristemente no para bien. ¿Por qué? Porque muchos que decían antes que creían en todo lo que la Biblia decía, hoy no piensan lo mismo. Y aunque no lo digan verbalmente, sus actitudes para con la palabra del Señor no es la misma. Con sus actitudes y su comportamiento a gritos están diciendo que no creen en lo que dice la Biblia ya. Deseo que te des cuenta de este problema porque yo estaba reflexionando ayer en la noche y decía, Señor, necesitamos tomar conciencia de esto, ¿no? Y esta crisis que es mundial en el mundo evangélico tiene que ser tomada. Yo creo para entender la agudeza de esto hay que mirarla de diferentes ángulos. Escojo un ángulo muy delicado que lo comparto ahora. No es todo lo que quisiera por razón de tiempo, pero he escogido algunos ejemplos muy puntuales de un estudio que hicieron dos ministerios conjuntamente. El ministerio Ligonier y el ministerio Lifeway Research, que se traduce como estudio de la vida, es una institución que investiga la forma de vida de los cristianos, en realidad investiga su forma de vivir su teología en la vida. Es interesante lo que Lifeway hace y periódicamente saca estudios. Son entidades americanas, obviamente, y realizaron una encuesta en todo Norteamérica y en especial en el mundo evangélico, en la fracción evangélica, en el año 2022. Entonces es reciente nada más, 2022, del cristianismo en Norteamérica. Y estos fueron algunos de los resultados realmente preocupantes. Pero usted dirá, bueno, pues es Estados Unidos. No, pero todo lo copiamos los latinos. 2022, y ya llegó acá. Y acá se está practicando exactamente lo que usted va a ver en los siguientes cuadros. Pero muestro todo esto, no para, escúcheme iglesia, no para darle información, no para llenar tu cabeza de información y criticar a los gringos o no criticar a los latinos o viceversa. Esa no es la intención, es para que seamos conscientes del problema, la agudeza del problema que estamos viviendo en el cristianismo hoy en día. Parte de estos resultados es lo siguiente, es lo que se cree en el mundo evangélico ahora, en Norteamérica y también acá. Por un lado, este estudio arrojó lo siguiente, te muestro el primer cuadro. La Biblia no es literalmente la verdad de Dios. Eso es lo que se cree ahora. Fíjate, nada más se asevera lo siguiente, estos fueron los resultados en el estudio. Dijo la gente, la Biblia, como todos los escritos sagrados, contiene registros útiles de mitos antiguos, pero no es literalmente la verdad. ¿Se dan cuenta cómo se trajo abajo ya el principio absoluto que trae en sí misma la Escritura? Entonces la Biblia ya no es la palabra de Dios. Lo que tienes en azul más intenso es en sentido general, los norteamericanos en sentido general, no creyentes. Lo que tienes en celeste es la fracción de evangélicos en realmente el porcentaje. ¿Cuántos creen esta mentira que la Biblia no es literalmente la verdad de Dios? Esto ha sido, como les dije, esta institución periódicamente hace los estudios y esto lo traen hace mucho tiempo atrás. Lo que tienes acá es desde el 2016. No empezaron ahí, lo tienen más atrás. Solamente esto es de esta cantidad de años, 2016. Fíjese el porcentaje, 17% de evangélicos en Norteamérica creían eso. El 2018 subió al 23%, el 2020 15%, 16% y el 2022 26%. A diferencia de la mayoría de los norteamericanos, ¿no? El 53% de los norteamericanos dice eso, ¿no? La Biblia no es literalmente la verdad de Dios. Es el 50% de Norteamérica, por eso está como está Norteamérica. Ahora, ¿esto ha llegado acá? Por supuesto que sí, hermanos. Yo empiezo a escuchar cada vez eso más, ¿no?
que la Biblia no es literalmente, tiene errores y se empiezan a hacer críticas. No, ¿por qué dice esto acá y acá no? ¿Y por qué dice esto acá y acá se contradice? Empiezan a cuestionar las escrituras. En parte este estudio, en segundo lugar, la siguiente por favor, Dios acepta, esto es lo que se cree en Norteamérica y llegó acá, Dios acepta la adoración de todas las religiones. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Si Dios acepta, si esto es verdad y que Dios acepta la adoración de todas las religiones, o sea, todos juntitos, acepta la adoración del Islam, acepta la adoración de los testigos, de los mormones, toda la adoración la acepta Dios. Qué buena gente que es Dios. Si esto es cierto, entonces, con esto se está diciendo entonces que Jesús no es el único camino al Padre. Se está diciendo eso, que Jesús no es el único camino al Padre y se está contradiciendo la verdad ortodoxa, evangélica, claramente mostrada en las Escrituras, en Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Se está contradiciendo esa verdad. ¿Cuántos evangélicos creen esto en Norteamérica? El 56% el 2022, última encuesta, que ha ido subiendo desde el 2016. Este asunto no es un juego, mis hermanos, que la mitad de los evangélicos en Norteamérica crean que Dios acepta la adoración de todas las religiones. Esto es terrible. En tercer lugar, Jesús fue creado por Dios. Otra mentira. Jesús fue creado por Dios. Cuando la Biblia, ¿cuántos evangélicos creen esto en Norteamérica? El 73%. 73%. Cuando la Biblia afirma absolutamente, basta que usted vaya a Juan capítulo 1, versículo 1. Usted entiende prácticamente que esto no es cierto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo que Jesús fue creado por Dios? Él siempre existió. Nadie lo creó, en otras palabras. Pero esto se está enseñando, se está diciendo, se está compartiendo entre evangélicos. Y hace rato llegó acá. Cuando yo niego, cuando yo afirmo que Jesús fue creado por Dios, entonces lo rebajo a alguien igual a mí. Entonces, si es igual a mí, ¿por qué tengo que obedecerlo? Diga lo que diga, Jesús no me interesa. Sí, es un gran profeta, sí, ahorita vamos a ver eso. Pero no es Dios. Otra mentira que se proclama hoy en día, las personas son buenas por naturaleza. ¿Cuántos evangélicos creen eso al 2022 en el país del norte? El 57%. Otra vez, estamos en índices muy altos, mis hermanos, cuando Romanos capítulo 5, versículo 12 es clarísimo en este sentido. Por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, tú y yo, todos pecaron. ¿Cómo que por naturaleza somos buenos? Esta es una terrible mentira, es una terrible falsedad. Pero se está creyendo eso. O sea, somos tan buenos que por eso tenemos derecho a reclamar cosas que creemos justas para nosotros porque somos buenas personas. Y eso no es cierto. Lo único que merece el ser humano es la condenación. De gracia que hemos sido salvados. Otra mentira que se dice que Jesús fue solamente un gran profeta, como decía hace un instante, pero no Dios. Solo es un gran profeta, pero no Dios. ¿Cuántos evangélicos en Norteamérica creen esto? El 43%. Estamos hablando de un estudio reciente nada más. Y esto contradice absolutamente la verdad ortodoxa de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15 dice claramente, aparte de Juan 1:1 que hace un instante leí, que también sirve para mostrar que Jesús no solamente es un gran profeta o no fue un gran profeta, sino es Dios. Pero solo para reforzar Colosenses 1:15 dice, Él, refiriéndose a Jesús, dice Pablo, Él es la imagen de Dios, imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Si se da cuenta, ese versículo de Colosenses 1:15 enfatiza que Jesús no es solamente un gran profeta, un gran hombre, sino es la imagen misma de Dios. ¿Qué significa eso? Que es Dios, que es más que un profeta. Solo he tomado estos 5 ejemplos para
otra vez insisto, tomar conciencia de la agudeza del problema que estamos viviendo, mis hermanos, y que nuestras inconductas como evangélicos, nuestro desdén y nuestra mirada por encima del hombro, la palabra o al mismo Dios, eso muestra hoy en día que todo esto es cierto, que ya nos llegó toda esa ola aquí, que ya la hemos absorbido, que ya está siendo enseñada, que ya está siendo practicada y vivida. Hoy en día hay un sector muy amplio en el campo evangélico, mis hermanos, que da mucha importancia a este tipo de creencias y les da mayor credibilidad y las coloca por encima de la autoridad de la palabra. Pero el apóstol Pablo dice algo interesante a través de esta carta, léalo con cuidado en la pantalla. El apóstol Pedro está diciendo que con la Biblia completa, escuche, con la Biblia completa en nuestras manos, ya tenemos todo lo necesario para nuestra información y para nuestra formación espiritual. Dicho esto, en términos del salmista, y regreso al Salmo 119 con el que empezamos la semana pasada, verso 138, en términos del salmista diría, tus testimonios son rectos y muy fieles. O sea, la palabra del Señor es recta y fiel como Dios lo es. Solo Dios es recto, piense así, leyendo este salmo, solo Dios es recto. Y si es recto, entonces es perfecto. Y es muy fiel. Entonces, si la Biblia es la palabra del Señor, entonces es igual a Dios, entonces es recta y es perfecta. Entonces lo tenemos todo en nuestras manos. Tiene que ser la palabra de Dios. Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Regreso a 1 de Pedro. O 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dijo Pedro, a la cual hacéis bien en estar atento. El mayor bien que podemos procurarle, mis hermanos, a nuestras almas es prestar atención a la verdad de Dios, creyendo firmemente que es la voluntad de Dios revelada. Estar atentos en este versículo, según Pedro, estar atentos significa centrar tu mente en algo o en alguien. Concentrar tu mente en algo o en alguien significa no permitirse ser distraído de la concentración de tu mente en algo o en alguien. ¿Y por qué hay que fijar nuestra mente en las Escrituras? Sigo leyendo a Pedro, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahí está la respuesta. ¿Por qué debemos estar concentrados en las Escrituras? Porque solamente la Biblia, que es la palabra de Dios, puede alumbrarnos en medio de la oscuridad en la que se halla este mundo y en la cual nosotros estamos transitando. Solamente la palabra de Dios puede iluminar el camino correcto, indicarnos en medio de esta terrible y gran oscuridad, en medio de esta gran ola, en medio de este gran tsunami de maldad y de pecado en la humanidad. ¿Qué es seguro, mis hermanos? ¿En quién podemos confiar para que nos guíe y podamos ver el camino por el cual debemos transitar? Solamente la palabra de Dios. Recordemos una vez más que esta carta está siendo escrita a cristianos perseguidos, a cristianos dispersos, siendo perseguidos por su fe y están en lugares donde abundan las falsas enseñanzas. Así que la necesidad, mis hermanos, es igual otra vez en nuestro contexto. La necesidad de la palabra como antorcha es vital para la vida de los creyentes. Si estamos en un mundo similar, es necesario, es vital la palabra para nosotros como una antorcha. Si dejamos de prestar atención a la palabra del Señor, podemos ser arrastrados por cualquier corriente de doctrina en estos tiempos. Ahora, presta atención, esta fidelidad a la palabra de Dios en medio de la oscuridad de este mundo que estoy describiendo nos llevará cada vez más a conocer a Cristo. Y si lo conocemos más, vamos a poder llegar a confiar cada vez más en Él. Es decir, mis hermanos, en otras palabras, Cristo y su palabra dejarán de ser, escucha, dejarán de ser una doctrina más en mi mente. Dejarán de ser simplemente una doctrina en mi mente y va a pasar a ser una relación viva, creciente, dependiente. Ya deja de ser definiciones teológicas y pasa a ser algo más vivo, una relación con el Señor. Eso significa
finalmente lo que está diciendo Pedro en este versículo 19. Porque fíjate, Pedro dice al final, hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo es eso? Cuando regrese el Señor. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es una referencia a Cristo, salga en vuestros corazones. Esa frase es singular. Acabo de explicarla. Hasta que el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones. Esta es la perseverancia en creer y confiar en la palabra que hace que conozcamos cada vez más al Señor. Sé acerca de Él, sé que es mi Salvador, sé doctrinas que ya me han enseñado, a eso me estoy refiriendo, pero eso puede ser letra muerta en nuestra mente. La perseverancia fiel en la palabra nos lleva a conocer mejor a Cristo, nos lleva a confiar en Él. Entonces Cristo pasa de ser de una definición doctrinal o teológica, pasa a ser una persona con la cual me relaciono. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, esto es lo primero que dice el apóstol Pablo, como te decía hace un instante atrás. La Biblia es la palabra de Dios y esa es una razón por la cual podemos confiar en la palabra del Señor. Pero la segunda razón, tú la tienes allí en los versículos 20 y 21, la Biblia es absolutamente fiable. La Biblia, escucha, es absolutamente fiable. Dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En estos dos versículos encontramos tres cosas importantísimas que dice el apóstol Pedro. La primera es, en primer lugar, que Pedro está diciendo que la iniciativa de escribir las Escrituras nunca fue traída por seres humanos, que las escribieron, por cierto, que ellos fueron el instrumento, pero no fue la decisión de ellos, no fue la iniciativa de ellos. No fue la iniciativa de Moisés, por ejemplo, que un día se sentó y dijo, sería buena idea que yo ponga por escrito todas las experiencias que he tenido con el Señor. Ya voy a contar desde cómo creó el Señor todo y cómo nos sacó la libertad. Es decir, como una bitácora de vida. Él escribió su diario personal. Fue una gran idea de Moisés. Entonces no tiene ninguna autoridad. No fue la idea de Moisés. No. Pedro afirma lo siguiente. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y si nunca la escritura fue traída por voluntad humana, entonces ¿por qué voluntad? Se entiende por la voluntad divina. El libro que usted tiene entre sus manos es algo que no fue idea del ser humano, fue traída por decisión divina. Por eso es confiable, hermanos. Por eso es confiable. En segundo lugar, dice Pedro, los autores del Antiguo Testamento y por cierto del Nuevo Testamento fueron inspirados, dice, por el Espíritu Santo. Eso significa que fue el Espíritu Santo quien tomó la iniciativa, no fueron los escritores. El Espíritu Santo fue el que tomó la iniciativa y ellos, los escritores, llevados o impulsados en la tarea de escribir la revelación de Dios, la exhalación de la palabra del Señor, de la misma manera, pongo esto como un ejemplo, de la misma manera en que un barco de velas es impulsado y llevado adelante por viento externo a él. El soplo del viento va dirigiendo a la barca. Y a los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento es igual, en esas condiciones. Ellos fueron llevados, fueron impulsados en la tarea de escribir las Escrituras a través del Espíritu Santo. Significa eso, mis hermanos, escuche, significa eso, que Dios usó el intelecto. Escuche, ellos no fueron robots mecánicos nada más, no. Dios usó el intelecto de los escritores, las habilidades de ellos, la personalidad falible de los hombres, el carácter falible de estos hombres para escribir lo que era divino y lo que era infalible. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende lo que acabo de decir? Lo repito, ¿no? Porque creo que agarré algunos cerebros así medios. ¿Cómo fue? Fue un cross izquierda. Digo, si dice el apóstol Pedro, dice que los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo.
Estoy diciendo, dale un codazo al que está a tu lado, presta atención, dile, abre tu cerebro, dile. Lo que Pedro está diciendo significa eso, que Dios usó el intelecto de los escritores, usó las habilidades, la personalidad falible, el carácter falible de estos hombres para escribir algo que era divino y algo que era infalible. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende usted eso? Mentiroso, no le entiende nada. Lo he escuchado, pero está tranca, pastor. Necesito desayunar primero. Ya, ok. Saliendo de acá tiene un rico desayuno, las hermanas de Isha, pídale doble. Diga, el pastor me ha dicho que me dé doble, porque mi cerebro necesita doble. Claro, uno lo escucha. Es complicado, hermanos. Eso significa que no los anuló. Por eso decía, no fue un asunto robótico. Listo, señor, dicta. No sé cómo algunos piensan que ocurrió algo así, o entraron en un trance, no quedaron como, ay, mordí la mano solita, ¿no? El Espíritu Santo fue el que, no, él entró en todas sus facultades. Dios usó su intelecto, usó su carácter, usó su personalidad, todo falible, porque nacemos falibles, en pecado, pero para escribir lo que era divino y lo que era infalible, hermanos. Como dice Juan Calvino, ¿no? Hablando sobre los profetas antiguos testamentarios, Calvino dijo lo siguiente: ellos, dice, los profetas, no osaron anunciar nada personal y obedientemente siguieron al Espíritu como una guía, quien gobernaba en la boca de ellos como su propio santuario. En este caso, todo lo que hablaron no fue por voluntad de ellos, no fue su opinión de ellos, dice Calvino, sino que alguien gobernó sus bocas como su propio santuario, el Espíritu Santo. Entonces, ellos hablaron lo que el Espíritu Santo quiso que hablaran. Otra vez, no mecánicamente, el Espíritu usó su intelecto, usó todas sus facultades, totalmente ellos entendían lo que estaban diciendo. En tercer lugar, dice el apóstol Pedro, por lo tanto, lo que escuchamos, y se está concluyendo Pedro acá, ¿no? Lo que escuchamos por medio de los escritos del Antiguo Nuevo Testamento es la voz de Dios que habla por medio de ellos. Es la voz de Dios que habla a través de ellos. Incluso cuando algunos de ellos tuvieron en el Antiguo Testamento sueños, visiones, porque todavía la revelación escrita no había sido dada, no había sido plasmada, esos sueños fueron directamente traídos por Dios. No son esos sueños raros. Pastor, le he soñado. Ándale, sí, así con la misma corbata que usted trae, con ese mismo saco lo vi en mi sueño. Y a esa la aprendí hace años atrás, cuando recién llegué a esta congregación, me acuerdo, ¿no? Me soñaron. Dice, a partir de ahora cuando me dice, pastor, le he soñado, no me cuentes, no quiero. Como los niños, no quiero escuchar nada, ¿no? Los sueños son, hermanos. Ya estoy soñando a un poeta, creo, ¿no? La palabra es confiable. Nuestros sueños nada son, hermanos. La palabra es confiable, ¿no? Entonces, los hombres que hablaron de parte de Dios fueron tomados literalmente por el Espíritu Santo, fueron guiados por su poder a una determinada meta. Si cada revelación de la voluntad de Dios tuvo un propósito, una razón de ser, estamos diciendo eso. Las cosas que ellos hablaron bajo la operación del Espíritu Santo fueron, por lo tanto, las cosas del Espíritu, no fueron de ellos. Fue el pensamiento de Dios, no fue el de ellos. Y esa es la razón por la cual la palabra profética, dice Pedro, es segura. Por esa razón es segura, mis hermanos. Y por eso podemos confiar en ella. Así que las escrituras que tenemos hoy en nuestras manos, hermanos míos, son totalmente fiables y son suficientes para conocer a Dios, para conocer la voluntad de Él y para saber cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo en eso? Entonces, ¿por qué la tiene olvidada? ¿Por qué la lee de vez en cuando? Cuando usted debería estar pegado a la palabra, ¿no? A mí me sorprenden muchos creyentes, incluso cuando vienen a la consejería, a partir de ahora creo que la van a captar al toque, ¿no? Si le digo, por favor, ¿puedes sacar tu Biblia y leer tal texto?
Ay, pastor, no traje mi Biblia ahora. Eso constantemente lo escucho. Digo, ¿cómo puedes? Yo me imagino a ese creyente levantándose temprano para salir, mete sus cosas en su mochila, morral, en tu chuspa, no sé cómo la llames. Estás pensando en todas tus cosas. Lo último que pensarías en agregar es una Biblia. Si te sales, ya tengo todo para mi día, pero no cargas tu Biblia. Otros son más sagaces, ¿no? No, pero la tengo aquí en mi celular. Claro, ya bueno, enciende tu celular y léete el texto, ¿no? Pero ya no hay esa saludable disciplina, ¿no? De que lo primero que había que cargar era la Biblia. Lo primero que uno tiene que pensar y meter al bolso es la Biblia. Es la Biblia, porque por donde quiera que vayas lo que vas a compartir la Escritura. Y la gente necesita ver que no es tu pensamiento. Dice acá, abres tu Biblia y le muestras a las personas. Por eso es importante, ¿no? En tercer lugar, mis hermanos, dice Pedro, la Biblia no contiene errores. Pedro testifica que ninguna profecía fue producida por voluntad humana. Estoy en el versículo 21. Ninguna porción de la Escritura fue producida por voluntad humana. Dice, ¿eso qué significa? Significa que la Escritura no vino por decisión humana, decíamos, sino vino por decisión soberana de Dios. Y esa es la palabra de Dios. Y si es la palabra del Señor, entonces está toda la verdad de Dios. Por eso no puede haber ni error ni engaño en la palabra del Señor. Si fue la voluntad de Dios la que fue traída y que fue dada a luz a través de los escritores, entonces es la palabra de Dios, entonces no tiene ningún error, no tiene ningún engaño. En términos del salmista, regreso al Salmo 119 otra vez, versículo 160. Por esa razón dice el salmista esto: la suma de tu palabra es verdad. Por eso dice eso el salmista. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a la palabra del Señor entendiendo esto? Dice, una vez más, regreso a Juan Calvino, debemos acercarnos a la Biblia, dice, con una reverencia que solo existe cuando estamos convencidos de que el que nos habla es Dios y no hombres mortales. Debemos creer que las profecías son los indubitables oráculos de Dios porque no son emanados de las propias sugerencias privadas de los hombres. Cuando yo hablo mi Biblia cada mañana, me debo acercar a ello con una reverencia única y creyendo firmemente de que es Dios que me va a hablar a través de su palabra. De que es la palabra de Dios, que lo que yo voy a tomar es la palabra del Señor. El autor, en este caso Pedro, el autor está afirmando esto, pero al mismo tiempo él cree y transmite a través de estos versículos que el autor final de las Escrituras, dice Pedro, no son los que escribieron, fue Dios mismo. El autor final es Dios. Y por eso su palabra no tiene ni errores y por esa razón es confiable la palabra. Hermanos, voy a decir esto que es importantísimo. Es imposible que haya entrado un error durante el proceso de la escritura de la Biblia, ya que Dios habla de la inspiración de lo escrito, no solamente a nivel de los autores. Capte esto, por favor, en la siguiente vista. 2 de Pedro 1:21, estoy retrocediendo. 2 de Pedro 1:21, dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Correcto? Eso dice el verso 21. Pero 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí es, Él habla de la inspiración a nivel de los autores, todos los hombres que describieron mi voluntad revelada, fueron inspirados. Ya te expliqué lo que significa eso, que hizo el Espíritu Santo, tomando su mente, su corazón, todas sus facultades. Sí, pero no solamente los inspiró a ellos, sino pasando al texto de 2 Timoteo 3:16, ya no habla de los escritores, habla de la palabra misma. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es como si hubiera una doble confirmación y un doble filtro, si se está dando cuenta. Dios inspiró a los escritores y lo que ellos escribieron y lo que quedó por escrito
es lo que ellos fueron inspirados. Entonces esa palabra escrita también quedó impregnada de manera inspirada. Entonces por eso no puede haber error, no puede haber fallo, porque cualquier error, mis hermanos, en la Escritura constituiría una mentira. Y Dios, usted sabe, no es hombre para mentir. Por lo tanto, Dios no ha torcido su propia palabra para engañarnos a nosotros, porque eso está fuera de su naturaleza. Jamás Dios va a hacer eso. Entonces no hay errores intencionales de Dios en la Escritura. Fíjese lo que dice el Salmo 119, vuelvo a regresar al Salmo 119, versículo 140. Categóricamente dice el escritor: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y ahí yo aclaré, la palabra pura en el hebreo es saraf y significa limpia de escorias, pura sin diluir, es decir, no está mezclada con impurezas, es refinada, saraf. Tu palabra es sumamente pura, está afirmando el salmista. ¿Por qué, mis hermanos, es tan importante la inerrancia de la Biblia? Porque esto se llama, el que no tenga errores, es que la Biblia es inerrante, así se expresa. ¿Por qué es importante la inerrancia de la Biblia? Te doy dos ejemplos rápidamente, porque es importante esto verlo a la luz de ciertos ejemplos para entender la importancia de que no tiene ningún error la Escritura, porque si tuviera algún error no tendría el impacto que tiene sobre la vida de una persona y no cumpliría los propósitos de Dios si tuviera algún error. Te doy dos ejemplos. El primero, ahí en Primera de Pedro, retrocede un poco, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro 1, 16. Dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios demanda a sus hijos que seamos santos como Él. En toda nuestra manera de vivir, dice el versículo siguiente a 1 Pedro 1:16. En toda nuestra manera de vivir debemos ser santos como Dios. Esa es la demanda del Señor. Pero ¿qué utiliza Dios para producir eso, para santificarnos, para formarnos como santos? Utiliza su propia palabra. Por eso es que Jesús oró, Juan 17:17, oró y le dijo al Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Te acuerdas la oración del Señor? Dios nos demanda ser santos, pero eso no es en nuestras fuerzas. ¿Qué necesitamos para ser santos? La palabra. Dios usa la palabra para transformarnos y podamos ser santos como Él nos demanda que seamos santos. Entonces, si esta verdad de Dios, para que pueda cumplir, según Juan 17:17, para que pueda cumplirse esto, la palabra del Señor tiene que ser tan pura y libre de errores como lo es Dios mismo. Porque si no, no cumpliría ese propósito. Estoy apelando a tu mente lógica nada más. Ni siquiera te estoy diciendo piensa espiritualmente. Estoy apelando a tu mente lógica. Si la herramienta que Dios utiliza para santificarnos es su propia palabra, esa palabra, para hacer eso, para que tenga ese poder, tiene que ser pura, libre de todo error. Y si Jesús oró esto, entonces ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba engañándose a sí mismo? ¿Nos estaba engañándonos a nosotros en el tiempo? Si esto no fuera verdad, si la Biblia no fuera inerrante, si la palabra del Señor no fuera inerrante, libre de errores, entonces no tendríamos la menor posibilidad de llegar a obedecer este mandato del Señor. Sed santos como Él es santo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Espero que sí. Es importante para nuestro proceso de santificación. Dios usa la palabra y esa palabra es sin error. Cualquier error produciría el hecho de que no recibiríamos el impacto de la palabra y no operaría transformación en nuestras propias vidas. Segundo ejemplo, te decía dos ejemplos. En Hechos capítulo 20, versículo 26, leemos que el apóstol Pablo reúne a todos los ancianos allí en Éfeso, se está despidiendo de ellos, ya no los va a volver a ver, si bien recuerdan el contexto, y les dice algo confrontante a ellos. Hechos 20, versículo 26. A este grupo de pastores, en realidad, de la iglesia de Éfeso, les dice: yo soy inocente de la sangre de todos ustedes. Yo soy inocente de la sangre de todos ustedes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que mi conciencia, les está diciendo, está limpia frente a ustedes.
¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? El verso siguiente nos aclara, versículo 27, explica el apóstol y dice: porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Yo jamás obvié formarlos, educarlos, discipularlos, todo el tiempo que Dios me permitió estar con ustedes, les dice, porque Él fundó esa iglesia, ocultándoles la palabra. No he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, pensando en la inerrancia de las Escrituras, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo se hubiera atrevido a discipular a este y a otros grupos de ancianos en cada una de las iglesias que formó, a cada uno de estos líderes cristianos, con una palabra, dizque de Dios, que tuviera error, hermanos? Ya tendría que haber tenido una mente malvada, pues, Pablo, para hacer esto. Él tenía que estar totalmente convencido que la palabra de Dios es inerrante y que sí tiene poder para cambiar, para transformar. Entonces, por eso todo el consejo de Dios es toda la palabra de Dios. Él no se hubiera atrevido a decir esto, porque si no, no hubiera tenido el poder santificador, transformador en la vida de estos líderes de esta iglesia, sabiendo que la palabra del Señor no tenía ese poder y que no era pura y que carecía de ese refinamiento para producir esos efectos. Entonces hubiera sido un gran fraude. Pero Pablo está diciéndoles esto: yo soy inocente de la sangre de todos porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso me voy con la conciencia limpia. Yo termino el mensaje ahora diciendo lo mismo: tengo la conciencia limpia, les he enseñado la inerrancia de lo que es la Escritura. Entonces, si tú dudas, y ese es problema tuyo, porque no es rollo del pastor, es lo que dice la Escritura misma, ¿no? ¿Por qué debemos volver a amar? Decía yo, al inicio te dije dos cosas. ¿Por qué debemos volver a creer, amar a Dios y su palabra? No solamente porque es tiempo de confiar en lo más seguro. ¿Y qué es lo más seguro? Pedro nos ha mostrado la palabra del Señor. Pero no solamente por esa razón debemos volver a creer, a amar a Dios y a su palabra, sino, en segundo lugar, termino con esto, porque es tiempo de actuar, mis hermanos. Y cuando digo tiempo de actuar, es ya has estado 30 años sentado en la iglesia. Hora de actuar. Hora de actuar. No podemos ni debemos, yo creo que vas a entender esto inmediatamente, no podemos ni debemos convivir con la maldad de este mundo. Como hijos de Dios no podemos convivir con la maldad de este mundo sin hacer absolutamente nada. Porque si nosotros no hacemos nada frente a una maldad galopante, y ya te he mostrado con cuadros estadísticos al inicio cómo está de grave este asunto, y si pasivamente me cruzo de brazos y creo que, no, pero yo voy a la iglesia, estás pensando en ti, egoísta. Porque no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que nos salvó. Y hay un propósito, hay una misión que nos ha encomendado, entonces ya no vivo yo por eso, vivo para Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Él extendió el reino, ese es mi propósito de vida también. Entonces, por eso no podemos acomodarnos, porque si no hacemos nada en medio de esta galopante oleada de pecado, entonces el peligro es que terminamos amoldándonos y acomodándonos a la maldad. Ese sería nuestro final trágico. El salmista, te digo, regreso al Salmo 119, por favor, este salmo que espero que haya prendado tu corazón igual que el mío. Te ruego que regreses este salmo por unos instantes, Salmo 119. El salmista se ha dado cuenta del mal tiempo que está viviendo el mundo, espero que tú también. Entonces, ocurre algo que derrama ya el vaso, digamos, de la paciencia del salmista. Estoy en el versículo 53 del Salmo 119. Él ha visto, se ha dado cuenta que los pecadores de su tiempo y de este tiempo, dice lo siguiente: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Él ve cómo la gente está dejando la palabra del Señor, está dejando de obedecer a la palabra del Señor. Pero no solamente, por eso digo que colmó su paciencia, no solamente ve que están abandonando la palabra, sino el problema va creciendo
y se da cuenta que la gente no solamente está dejando la palabra, sino que está haciendo algo en contra de la palabra. Versículo 126, en su segunda mitad, versículo 126 dice, han invalidado tu ley. O sea, han dejado tu palabra, y no solamente la han dejado, sino que ahora la están atacando, la están invalidando. Es parte de las estadísticas que yo mostré, ¿no es cierto? No, Jesús no era solo una profeta. No, que todos solo tenemos naturaleza buena. Eso es desdecir lo que dice la Escritura. Eso es invalidar lo que dice la Escritura. ¿Me están entendiendo? Eso está ocurriendo delante de nuestros ojos. Entonces el salmista está viendo esto. Entonces han descartado la palabra, ¿no? La han dejado y están buscando invalidar la Escritura. Entonces, por eso estoy en el Salmo 119, versículo 126. Por esas razones, dice, empezando el versículo 126, es tiempo de actuar. Ya no es tiempo solamente de observar, de ver lo que está ocurriendo, sino dice, tiempo es de actuar, oh Jehová. O sea, él no asume una posición de observador, de enjuiciador, pasiva, sentado en una iglesia. No, dice, es tiempo de actuar. Porque han dejado tu ley y la están invalidando. Entonces yo no puedo ser pasivo frente a eso. Fíjate lo que ocurre, lo que decidas, lo que quiero es que te fijes bien, porque equivocamos las formas. Hablo de la iglesia evangélica, hablo de todos los creyentes, porque no conocemos la Escritura, las cosas las hacemos como nos arrastran o como nos dicen nada más que debe ser. Y como corderos nosotros seguimos, pero no pensamos. Otra vez insisto, la fe es pensada, hermanos. Así que piense, obligue a su cerebro a pensar, por Dios. Fíjese cómo enfrenta esta situación el salmista para contrarrestar este tsunami de maldad en el mundo. Fíjate lo que hace el salmista. Te digo, empiezo por mostrarte lo que no hace. ¿Qué no hace el salmista? En primer lugar, no organiza una marcha para ir a Palacio de Gobierno y reclamar la inoperancia de las autoridades. No. Tampoco organiza un meeting en la iglesia para colocar un estrado en la mitad, en la intersección entre Billingur y San Juan, para desde ahí criticar la inoperancia de las autoridades políticas y sociales de nuestro medio. Tampoco el salmista va y se encadena a las rejas del Congreso para reclamar allí y hace ayuno por todo lo que le duren, si lo logran desatar. Si encuentran la llave para quitar el candado que se ha hecho en las cadenas. No hace nada de esto, mis hermanos. ¿Te es familiar todas estas figuras? No organiza una gran marcha y convoca a todas las iglesias evangélicas Campo de Marte para levantar nuestra voz contra todo lo que está ocurriendo. ¿Qué día? Día domingo a las 11 de la mañana, cuando toda la gente esté en sus casas. Nadie los va a ver, ni nadie lo va a escuchar. No hace absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que hace? A mí me llama la atención cómo enfrentó esta situación tan crítica que está viendo alrededor. Observa lo que hace. Verso 127. Verso 127 dice, es hora de actuar. En el versículo 126, en el 127 dice, por eso, mira, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. No lo puedes despegar del contexto. El 127 está relacionado con el 126. Es hora de actuar, hora de actuar, meeting, con cacerolazo incluido. No. Dice el salmista, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Lo que hace el salmista, escucha, voy a darte una secuencia rápidamente. Establece primero el motor que va a mover toda su vida. El motor que va a mover todo lo demás. ¿Cuál es ese motor? Su amor por la palabra del Señor. Y ya te expliqué, nadie ama de la noche a la mañana la Biblia. Eso es un resultado de proceso, tiempo, conocer, y voy disfrutándola hasta llegar a amarla. Es tiempo, hermanos. Pero establece el primer motor de su vida. Escuche,
Si la palabra de Dios va a ser para el salmista la lámpara a sus pies, lumbrera a su camino en este mundo de maldad, si él se va a dejar guiar por la palabra de Dios en medio, como decía, de este gran tsunami de maldad creciente y rechazo de Dios y rechazo de la palabra del Señor, entonces él va a tener primero, escucha, te voy a decir 3 cosas. Primero va a tener que amar a Dios y amar su palabra. Si no lo hace, no le va a interesar lo que diga la Escritura. Primera gran decisión, tengo que amar primero la palabra del Señor para poder obedecerla. Pero aquí, a estas alturas que estamos leyendo en el verso 127, el salmista ya tomó esa decisión, no es que recién la está ejecutando, ya la tomó, ¿no? Y por eso dice, hora de actuar. Porque ha discernido bien lo que tiene que hacer, hora de actuar. Ha llegado a valorar tanto la palabra del Señor, mis hermanos, que se ha transformado, escucha, se ha transformado para el salmista en el gran amor de su vida, más que cualquier otro tesoro valioso, el gran amor de su vida. Entonces, tomada esa primera decisión, él toma la segunda decisión. ¿Cuál es la segunda decisión? Versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. En una versión diferente se lee de la siguiente manera: por eso obedezco tus instrucciones y rechazo el camino de maldad. Eso de estimé recto tus mandamientos es obediencia, es obedecer los mandatos, las instrucciones del Señor. Entonces, ¿estás captando, hermano, hermana? Su forma de contrarrestar para el salmista el peligro de la influencia de la maldad sobre su propia vida, sobre su sociedad embadurnada de pecado, es decidiendo amar a Dios y a su palabra, decidiendo obedecer la palabra del Señor y estableciendo de esa manera un estilo de vida basado en la verdad de Dios. De nada me sirve salir con mi cacerola, de nada me sirve estar metido en el meeting si mi vida está en un desorden. ¿Cómo puedo ser sal y luz en el mundo? Con mi estilo de vida. Cuando decidamos obedecer el ser santos como yo soy santo, entonces todo cambia. Nada puede ser igual en la vida de una persona. El ser santo es ser santo en la oficina, en la iglesia, afuera, cuando tomo la combi, cuando estoy en el metro, cuando me cruzo con gente que puede distraerme, cuando estoy a solas en la pantalla, en el ordenador, o a solas en el celular, o cuando nadie me ve, o cuando estoy con varias personas que no son creyentes. En todo lado, ahí hago la gran diferencia, hermanos. Ahí se establecen los cambios, ahí se establece el impacto con la palabra del Señor a través de una vida consagrada a Dios. No hay otra forma. El salmista está diciendo exactamente esto, pero hay una tercera decisión que toma el salmista, que es parte de este proceso. Regreso al versículo 128, en su segunda parte, él termina diciendo, y aborrecí todo camino de mentira. Esta es una emoción muy fuerte en contra de la mentira, hermanos, escuchen. Es una emoción muy fuerte contraria a la mentira o sobre la mentira. Ahora te digo una cosa. Regreso, y aborrecí todo camino de mentira. Para tomar esa decisión, escúchame con cuidado, para tomar esa decisión el salmista tuvo que hacer otra cosa. Para tomar la decisión de aborrecer la mentira, él tuvo que hacer otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Amar la verdad. Para aborrecer la mentira, tienes que tomar la decisión de amar a la verdad, de amar solamente lo verdadero. Y cuando el salmista tomó esta decisión de amar, voy a amar solamente lo que es verdadero, no estoy hablando, cuidado hermanos, no estoy hablando de que el salmista tuvo un momento romántico con la palabra del Señor. Es decir, que se sentó con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, la miró a los ojos y dijo, yo creo que me estoy enamorando de ti. No fue un momento romántico para el salmista, emocional, no. Fue más bien un proceso mental para el salmista. Un proceso de reflexión para desembocar y tomar la decisión, voy a amar la verdad, porque vale la pena amar la verdad y ya no vivir para la mentira. Y esa decisión la tienen que tomar más de uno en este lugar. Más de uno de ustedes tiene que tomar esa decisión. Amar la verdad para que puedas aborrecer la mentira. Pero tiene que ser un proceso mental. Y te lo muestro en el mismo Salmo 119, ¿no? 3 pasos que tuvo que dar el salmista.
lo primero que tuvo que hacer él mentalmente es reconocer que la palabra de Dios era la verdad absoluta de Dios. Es lo primero, la verdad absoluta de Dios. Y tú lo ves en el Salmo 119, en el versículo 86. Por eso dice el salmista: todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Está viendo el absoluto de Dios. Primero tengo que aceptar que es el absoluto de Dios. Y eso es lo que necesito para mi vida, ¿no? Primer paso, reconocer lo absoluto de la verdad de Dios. Segundo paso que da el salmista: él va analizando y confirmando que cada texto de la palabra de Dios es verdad. Mientras él más lo va leyendo, lo va estudiando, va analizando, va descubriendo que toda la palabra de Dios, cada texto, cada palabra, cada frase es verdad, cada versículo es verdad. Mientras más reflexiona, mientras más suma la palabra en su mente, texto tras texto, él va empezando a cambiar de forma de pensar, va pensando cada vez más de manera veraz, porque estoy almacenando verdad, estoy tomando la palabra absoluta de Dios como la verdad necesaria para mi mente. Me tiene que transformar la mente. Acepto la palabra como el absoluto, la necesito, la empiezo a tomar. Mientras más contacto tenga con la palabra, mi mente va a ir pensando lo que es verdad, lo verás. Es por eso que dice el salmista, regresó al Salmo 119, 160, por eso dice: la suma de tu palabra es verdad, la suma. Él seguía sumando. Algunos sumaron Juan 3:16 y Juan 1:12 y nunca más sumaron en su cerebro más palabra de Dios. Entonces tienes 2, 3 textos, 4, 5 versículos memorizados, ninguno más. ¿Cómo esperas que te transforme? La suma de tu palabra es verdad. Tercer paso que dio el salmista: por eso, si él reconoció lo absoluto de la palabra, si él analizó y confirmó que toda la palabra de Dios es la verdad que necesitaba, entonces, tercera decisión, empieza a vivir su vida, su estilo de vida, fundamentado en la verdad de Dios. Salmo 119, versículo 30 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Escogí el camino de la verdad. Decisión tomada. Ya nadie me hace vuelta atrás. A partir de ahora vivo conforme a la palabra. Es un proceso mental, no es un encuentro romántico con la palabra, ¿me está entendiendo? Es un proceso, son decisiones que yo tengo que ir tomando bien pensadas. Mientras más reflexiona en la palabra, su mente va sumando texto tras texto y va pensando cada vez mejor la verdad, la va viendo, la va distinguiendo mejor. Y no quiero terminar este mensaje sin que tú tengas algo práctico que llevar, porque esto puede sonar muy teórico, mucha estructura, quizás uno podría decir, pero bueno, esto aplícalo a algo específico y prefiero que te quedes con eso y lo practiques. Yo te pongo en el punto de partida y tú sigue practicándolo y termina, pues. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Te llevo un solo versículo, que lo has leído muchas veces, y te llevo un versículo conocido, porque algunos, ya lo sé, sí, yo sé que lo sabes, pero nunca lo has estudiado bien, pues. Nunca lo has visto como debes verlo. No has tomado primero que es un absoluto de Dios, no has visto que lo necesitas, no es verdad para ti, entonces por eso no es parte de tu vida. Filipenses 4:8, déjame terminar con esto. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. 8 cosas que pone el apóstol Pablo acá, o que plantea, 8 cosas en las cuales debemos pensar. Al menos te pongo en la primera, porque lo has leído tantas veces que ya no observas los detalles. Por eso le he resaltado al inicio, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, te pongo en el punto de partida nada más, todo lo que es verdadero. Pregúntate a ti mismo o a ti misma ahora, ¿qué quiere decir verdadero? O sea, y olvídate del resto por un instante, solo concéntrate en lo que es verdadero. Dice, lo que es verdadero. ¿Qué cosa es verdadero? Verdadero significa todo lo que es veraz, todo lo que es la verdad. ¿Qué es lo único verdadero? Hemos estado reflexionando en los últimos minutos. La verdad de Dios,
la palabra del Señor. Eso es lo único veraz, es lo único real, mis hermanos, porque veraz también es todo lo que es real. Y la verdad, ¿a qué es opuesta? La mentira. Solamente estoy pensando en función a esa primera frase, todo lo que es verdadero. Ahora, pregúntate, ¿este texto me manda a hacer algo? ¿Cuál es el mandato en el texto? Hasta te lo puse en rojo para los cerebros congelados. ¿Cuál es el mandato? En esto pensad. ¿Qué debo pensar? Ahora, debe explotar en tu cerebro esto. Te he hecho algunas preguntas. Igual tienes que hacer con cada parte. Tienes que preguntar. Estás dialogando con el texto te va a ir respondiendo, ¿no? ¿Qué debo pensar? El texto me dice, debo pensar en lo que es verdadero. Debo pensar en todo lo que es real. Entonces, ¿qué crees que te está diciendo el Espíritu Santo en esta mañana? Te está diciendo, oye Juan, oye María, oye quien te llames, no pienses en las cosas que no son verdad, entiéndelo. Deja de pensar en las cosas que no son veraces, en las cosas que no son reales. Deja de pensar en estas cosas. Tienes que pensar en lo verdadero. Acostumbra tu mente a pensar en lo verdadero. Dios, dice el Espíritu Santo, no quiere que dediques tu valioso tiempo, tu valiosa energía mental en cosas que no son verdaderas ni reales. Sé fiel y sostente en pensar todo lo que es verdadero y puro. 2 minutos me ha tomado para hacer todas las preguntas y llevarte a esta reflexión. Imagínate todo lo que puedes sacar en el texto. Te estoy poniendo en un punto de partida para ayudarte. Espero que los sabios, los entendidos, los hambrientos, realmente, porque quieren llegar a amar la palabra, se den el trabajo de hacer el resto en este texto. Y eso empieces a hacer, porque con lo primero ya tienes más que suficiente. Ahora, toda esta semana, incorpora pensar todo lo que es veraz en tu trabajo, en tu casa, en cada decisión, en cada relación. Empieza a pensar y a hablar verdad. Ahí te quiero verte. El próximo domingo estoy seguro que vas a rezar con la cabeza abajo a la mesa del Señor la próxima semana, ¿no? Ay, Señor. Como me dicen, ay, se me escapó, pastor, se me escapó. No es que te escapó, es lo que tú eres, es lo que hay en tu mente, la abundancia del corazón en tu mente, de eso está hablando tu boca. Cambia eso pensando en la verdad. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Pídele esto al Señor. Pídele que te dé la fuerza, la sabiduría para aplicar esta verdad a tu vida y sobre todo que empieces a vivirla esta semana, ¿no? Es algo específico que estoy poniendo delante tuyo a través de la Escritura, ¿no? Que empieces a pensar en esta semana con la verdad. Empieces a aplicar la verdad en tu mente y en tus palabras y en tus acciones. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Antes de salir de este lugar, Señor, te rogamos que puedas, Señor, traer sobre nuestros corazones más que la confirmación, porque tú produces, dice tu palabra, el querer como el hacer, Señor. Y yo creo que has producido el querer en la última hora. Ahora el hacer está de nuestra parte. Que hagamos tu palabra, Señor bueno. Te damos gracias, buen Dios, por la manera como nos amas y cómo nos corriges. Eres un buen Padre. De verdad que eres un buen Padre, Señor. Si tú no nos amases, no nos dirías nada de esto en esta mañana, pero lo estás haciendo. Y te damos toda gloria porque sabemos que es para nuestro bien. Así algunas cosas no sepan dulcemente a nuestra mente o corazón, pero sabemos que es lo bueno para nosotros. Así que ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor, en esta semana a ser veraces, a hablar verdad, Señor, a pensar verdad, a sentir verdad, Señor, y que se transforme en nuestro estilo de vida. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.